Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Las mega elecciones históricas del fin de semana han marcado la pauta durante todos estos últimos meses dentro del país, ya que viviremos un momento épico en cuanto a tema político si se hablase, ya que la ciudadanía tendrá la posibilidad de votar por convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Y como han podido ver en los últimos capítulos, hemos abordado bastante en profundidad esta temática. Y para finalizar, el día de hoy tenemos como invitado a nuestro programa al candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 11, que también se denomina Independiente de Derecha, Francisco Orrego. Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Muy contento de estar aquí nuevamente en este canal, poder compartir con todos los auditores y poder conversar sobre lo que son estas elecciones, lo que se viene, lo que ha sido el trabajo previo, durante y después, y los desafíos que se abren una vez que estas elecciones hayan sido totalmente ya definidas. Oye, Francisco, para partir me gustaría preguntarte justamente cómo ha sido esa previa, porque... Mira, ha sido un trabajo intenso, muy, diría yo, demandante. La verdad es que yo partí con la idea de haber sido candidato mucho tiempo atrás, casi al día siguiente de que se firmó el famoso Acuerdo de la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019. Ahí yo me propuse ser candidato y desde entonces me preparé, me dediqué a estudiar los distintos temas, a escribir mucho, escribir columnas, en fin. Por tanto, cuando se acercaba ya la fecha de las inscripciones de las candidaturas, me pareció que el paso lógico y natural era concretar este anhelo. Yo soy de los que de alguna manera me sentía y me siento preocupado sobre cuál es el rumbo que finalmente va a tomar este país después de este proceso constituyente. Y no me podía quedar afuera, no me podía restar de este esfuerzo tan importante, porque al final le estamos dejando un legado a nuestros hijos y nietos. Y la verdad es que para alguien que lleva la vocación por el servicio público en la sangre como yo, quedarme simplemente en la comodidad de mi casa sin haber hecho este esfuerzo de hacer esta campaña para poder postular como constituyente es algo que la verdad es que me siento muy orgulloso y me siento también, como en algunos minutos lo mencioné, lo siento que más que una obligación es un verdadero honor poder ser constituyente y haber sido candidato, etcétera. Así que muy contento. Oye, este es, si no es que el puesto más importante al que tú has aspirado en materia pública, y como tú bien decías antes, la política la llevas en la sangre, y por lo mismo quisiera preguntarte cómo han sido esos almuerzos de fin de semana con Claudio, con Cristóbal, que ya son parte de tu familia que ha estado involucrada en política por mucho tiempo, quizás Claudio en su caso más. Bueno, efectivamente yo provengo de una familia en que nuestros abuelos y antepasados, e incluso mi padre, se dedicaron mucho al servicio público. Mi padre trabajó durante toda la época de la mediación papal en el conflicto del Beagle con Argentina, año 78. Y eso me dejó a mí un legado muy importante, su ejemplo. Y de alguna manera yo quise replicarlo. Esta es primera vez que yo postulo una elección popular, por así decirlo. Yo había tenido la oportunidad de haber ejercido cargos de servicio público, tanto como subsecretario de Minería como presidente de Televisión Nacional, pero de ahí a ir a un cargo de elección popular, pasar por todo lo que significa una campaña, es algo totalmente novedoso para mí. Ahora, efectivamente, tenemos una relación, los tres primos, somos los tres primos contemporáneos, y estamos hoy día postulando cada uno en distintos cargos. Mi primo Claudio como gobernador por la Democracia Cristiana, por la región metropolitana, mi primo Cristóbal por el Partido Republicano en el distrito, no me acuerdo bien el nombre, pero es San Bernardo, Buin, ese sector. Y en mi caso, que soy un independiente, como bien tú dijiste, no cualquier independiente, un independiente de derecha. Estoy postulando como constituyente por el Distrito 11. Oye, pero pese a que tú provengas de una familia con un par de políticos y con ancestros políticos, me llamó la atención que al estudiar tu candidatura
según lo que se pudo observar, te ofrecieron cupos de partidos hasta del mismo Partido Republicano, donde está tu primo. Pero, ¿por qué no quisiste obtener algún cupo de esos partidos y preferiste ir como independiente? Por una razón muy sencilla. Primero, porque he sido independiente toda mi vida. Y segundo, porque quise ser auténtico. Y me explico. Algunos partidos me ofrecieron efectivamente ir como candidato constituyente, pero por otros distritos, de otras regiones. Y yo siempre he sido del distrito 11. Yo me crié, trabajé, me casé, me he casado en 2 oportunidades, las 2 veces he vivido en el distrito y me pareció que lo auténtico era postular por el distrito donde yo tenía todas mis redes, mi familia, toda una historia. Y me pareció poco auténtico, por el contrario, tener que ir a otro distrito a tener que, entre comillas, justificar por qué estaba postulando ahí, por qué venía desde afuera, siendo que yo nunca había sido de ese distrito. Entonces, básicamente, fui como independiente, y en particular en este distrito por un tema de consecuencia y de autenticidad. Básicamente es eso. Algo que pocos candidatos hacen normalmente, solamente es cosa de verlo, y en este caso hay solo un candidato que lo hace y eres tú, que es una cita, una entrevista que tuviste a CNN Chile el pasado 23 de febrero, donde tú dijiste: para mí es un honor y un deber ser constituyente. Por eso decidí donar el 100% de mi dieta a una ONG que promueve el emprendimiento entre microempresarios. ¿Sigues en pie esa propuesta y por qué lo decidiste? Porque, como te digo, es algo único entre todos los candidatos. Por supuesto, efectivamente. Soy el único candidato que ha asumido ese compromiso y lo hice básicamente por un tema... mira, yo te comentaba, mi padre participó en la época de la mediación papal y poca gente sabe que todo el equipo que participó en la mediación papal en esa época lo hizo ad honorem, lo hizo sin cobrar un peso. ¿Y por qué? Porque ellos entendían que el servicio público era un honor. Y como decía don Jorge Alessandri, uno va al servicio público a servir y no ser servido. Y en mi caso dije yo, bueno, yo voy a replicar este ejemplo de mi padre y me pareció que, dadas las circunstancias económicas del país, dado lo mal que lo han estado pasando las personas, dado lo mal que lo han pasado los pequeños y microempresarios, me pareció a mí que si estaba yo cumpliendo un deber cívico, un servicio público, como era hacer una nueva constitución para Chile, lo mínimo que podía hacer era donar mi dieta a una organización que promoviera el emprendimiento de microempresarios, porque ellos son, en definitiva, los que dan trabajo a una familia, a un barrio, que por lo demás está muy en línea con el nombre del programa. Claro. Y fue básicamente por eso, por un tema de consecuencia, porque en el fondo yo estoy realmente aquí. Y mi interés de haber participado como constituyente fue siempre genuino y ha sido siempre genuino. No postulé ni estoy postulando por el hecho de que quiera poder, quiera el dinero o iniciar una carrera política. O sea, mi vocación es realmente auténtica y me pareció que la mejor manera de simbolizar esa consecuencia y esa autenticidad era efectivamente haciendo este compromiso de donar el 100% de mi dieta. ¿Crees tú que estos tipos de propuestas, como el querer ser independiente, donar la dieta, es un poco lo que la gente ha estado pidiendo desde el pasado 18 de octubre? Efectivamente, mira, yo cuando partí la campaña y nos juntamos con mi equipo, yo les di básicamente 3 definiciones. La primera era que teníamos que pasarlo bien y que esta campaña no fuera ni un vía crucis ni una tortura, sino que lo teníamos que pasar bien. Segundo, que nos preocupáramos de transmitir quién era yo, o sea, que fuera realmente auténtica. Y por lo tanto, toda la campaña ha sido enfocada en función de lo que yo pienso y no de lo que la gente quiere. ¿Ok? Por lo tanto, no es que yo haya moldado mi discurso a lo políticamente correcto, sino que a lo que yo verdaderamente pienso. Y eso bajo una premisa de que siempre he considerado que uno tiene que ser consecuente entre el ser y el parecer.
Y por lo tanto, cualquier propuesta que mi equipo me ha hecho o que yo les he planteado donde se produzca una disociación entre el ser y el parecer, automáticamente queda desechada. O sea, yo no he hecho nada que me haga violentar mi interior, por así decirlo. Y eso obviamente también tiene sus consecuencias negativas, porque uno es más retraído, yo no soy un político profesional y por lo tanto uno de repente hay cosas que le cuestan más, otras que les cuestan menos, todo el tema de los carteles y estar en los semáforos, esas cosas de repente a uno comunicacional. Lo comunicacional. Cuesta vencer también ciertas trancas pero, como te decía, el tema de la autenticidad para mí ha sido clarísimo. Y ya me pasó en alguna oportunidad en que tuve que, de alguna manera, ajustar mi discurso, mi relato, a lo que era lo políticamente correcto. Y aquí he hecho todo lo contrario. He transmitido lo que yo pienso, y si hay gente que le gusta, fantástico. Y si no hay gente que le gusta, también fantástico. Si esto es las oportunidades, uno ofrece lo que piensa, uno propone lo que cree. En esto he sido muy libre, por lo demás, tú me preguntabas a propósito de por qué no iba por un partido. Esta independencia me ha permitido poder decir lo que pienso y poder hacer lo que quiero, sin que haya alguien que me diga, no, te estás apartando de la línea, te estás apartando de esto otro. Entonces, eso ha sido muy grato, muy grato. Pero Francisco, sobre todo con este boom que hemos visto en la última década de las redes sociales, gente que está en la palestra pública, normalmente, o no normalmente, pero un par de veces al decir lo que piensa, le juega malas pasadas. Le juega malas pasadas, ¿A ti te ha pasado? No, porque fíjate que dentro de todo he hecho una campaña muy limpia, de mucha propuesta. No he hecho una campaña, entre comillas, baja, sino que ha sido con altura de mira. Me he dedicado, si tú ves mis carteles, que además son, entre paréntesis, soy el único candidato en todo Chile que se definió desde el primer día de la campaña con el compromiso de hacer una campaña libre de basura electoral. O sea, no vas a encontrar en ningún lugar del distrito un cartel, las palomas, no vas a encontrar folletos tirados, o sea, no repartí nada. Solo mis brigadistas o mis equipos de voluntarios se paseaban en los semáforos con unas pancartas, con unos letreros, con un palo, y el letrero eran propuestas programáticas, eran palabras claves. Por ejemplo, más orden público, más emprendimiento, no más aborto, y así, que recogían de alguna manera cuáles eran mis compromisos de campaña. Entonces eso, de alguna manera, junto con el tema de la dieta, el tema del constituyente móvil, la campaña libre de basuras, han sido cosas que de alguna manera uno recoge en el propio ambiente familiar. El tema del libre de basura fue una idea que surgió entre mis hijos y mi señora, que me decían, papá, a nosotros nos carga ver en la plaza las palomas, nos carga ver esto. Mi señora, que no le recibo los folletos a nadie porque en realidad es pura basura y ahí quedan tirados en el auto. Entonces dije yo, oye, pero aquí hay una oportunidad. Claro. Y así fue. Mira, y así lo hice, y lo cumplí, porque de hecho... no pusiste ninguna paloma, ni una cosa. Todo ha sido, como dicen, aéreo, la campaña en redes sociales, en ese tipo de cosas. De hecho, con esa misma idea, hay una campaña en redes sociales que está... es igual malo, porque se podría catalogar hasta como un delito, pero sacan las palomas y las convierten en casas para perros de la calle. Ah, mira. Eso están haciendo muchas veces. Eso me parece claro. Bueno, tiene algo bueno y algo malo. Exactamente. Oye, Francisco, pasando justamente al tema de las propuestas, dentro de tu página web tú tienes varios compromisos, como tú bien lo llamas, y hay dos que me llamaron mucho la atención que me gustaría conversar contigo. El primero es que tú en uno de ellos mencionas que te gustaría mantener a la familia como núcleo fundamental de la sociedad de la Constitución, un poco el famoso primer artículo de esta Carta Magna. Y también hablas del aborto y la eutanasia, del cual tú estás en contra, pero más allá de eso me gustaría preguntarte, ¿esta familia permite todo tipo de definiciones como son las que hoy en día vemos en el mundo LGBTI? Mira, muy buena tu pregunta, y si me permites una pequeña introducción. Cuando yo te comentaba de que había estado durante todo el año 2020 escribiendo columnas, tú te puedes imaginar que para escribir columnas en todos los medios, básicamente, uno tiene que estudiar. Entonces fui estudiando
y logré durante ese año identificar, bueno, la verdad es que muchos temas que de alguna manera durante el trabajo constituyente van a ser críticos, porque son polémicos, en fin, o hay distintas opiniones. Pero de todos los que habían, yo decidí concentrarme y hacer propuestas en 10 de ellos. Porque si no también tú puedes llenarte con 50 compromisos, pero ya la gente en el 10 ya se les olvidó todos los anteriores. Entonces, por un tema de foco, 10 compromisos, y cada uno con sus bajadas. Dicho eso, estos compromisos, de alguna manera, no es que tengan un orden de prioridad, sino que más bien la manera en que fueron planteados siguen un poco lo que ha sido la orgánica de la Constitución o el orden que esos temas tienen hoy día en la Constitución o deberían de tener en la futura Constitución. O sea, los temas como más bien programáticos o declarativos, después la parte orgánica, la parte de reformas constitucionales, así. Bueno, dicho eso, también creo que es importante mencionar que yo soy de los que realmente valora y aprecia el aporte que la Constitución del 80 hizo al progreso de Chile durante los últimos 40 años. Y por lo tanto, no soy partidario de tirar todo por la borda, ¿no es cierto?, y partir de una hoja en blanco. Creo que se puede rescatar lo mejor de nuestras tradiciones y valores constitucionales. Llevamos 200 años de independencia y de gobierno republicano, y por lo tanto, desde ese punto de vista, mis 10 compromisos apuntan un poco a eso. Ahora, tú bien mencionas, el primer compromiso es, de alguna manera, el respeto, la defensa y la protección de la vida y de la familia como núcleo fundamental. En el caso de la familia, yo tengo un caso particular muy especial. Mi familia es una familia donde tanto yo como mi señora, ambos somos viudos. Yo enviudé muy joven, ella también. Yo enviudé a los 28 años, y me volví a casar. Yo no tuve hijos de mi primer matrimonio, y me casé con una viuda que tenía 5 hijos de su primer matrimonio. Por lo tanto, pasé de ser viudo sin hijos a padre con 5 hijos de un día para otro. Y luego tuvimos 5 hijos más, entonces tengo 10 hijos, donde convivimos con distintos apellidos, distintos orígenes, etcétera, pero somos una misma familia, ¿ya? Pero ¿con qué quiero yo decirte con eso? Es que si bien yo entiendo la realidad de muchas familias, porque el caso mío es especial, yo sí considero que la familia es efectivamente o debiera estar constituida por un hombre y una mujer. Esa es para mí la definición básica. Ahora, dicho eso, esa es mi postura, es mi opinión, y no por eso voy a desacreditar o voy a menospreciar o mirar en menos la realidad de otras personas, porque también de alguna manera hay que ponerse en el lugar de las otras personas. Es muy fácil criticar desde la posición en que uno está. Yo tengo convicciones bien firmes en ese sentido. Para mí, como te digo, la vida es un valor supremo, desde la concepción hasta la muerte natural, por lo tanto, no solamente en contra del aborto, sino que también de la eutanasia. Y en la familia reconozco que no todos tienen la misma, a pesar de que yo he tenido, por así decirlo, dificultades o he tenido esta situación especial donde enviudé, mi señora también, y hemos podido rehacer nuestras vidas, no todos tienen esa misma oportunidad. Entonces hay que ponerse también en la posición del otro. Pero de ahí a transformar de alguna manera o menospreciar o debilitar el valor de la familia entendida como la de un padre con una madre, independiente si tienen hijos o no, eso es otra cosa, porque yo soy absolutamente partidario y ojalá hubieran mayores facilidades para adoptar, claro, y para adoptar también. O sea, hay muchas familias que no pueden adoptar, muchas familias que han preferido no tener hijos. Bueno, pero... Francisco, lo que pasa es que me llama la atención porque si uno se remonta a la historia, a comienzos y finales de siglo, de los últimos 2, en Chile
desde su creación prácticamente han existido varias reformas importantes y cambios constitucionales importantes con la visión a futuro de poder modernizar el Estado, poder modernizar la sociedad, etcétera. Entonces, ¿no crees tú que el pensamiento que tú tienes de que una familia sea de hombre y mujer es un pensamiento que va a estancar un poco la modernización de la sociedad en concreto, sobre todo por lo que hoy en día vemos que el mundo LGBTI, gracias a todos los trabajos que han hecho, han podido liberarse más de todos los problemas que tenían antes, discriminaciones, etcétera, y quizás agregar un artículo, una parte, una frase en la Constitución donde se respete sus derechos también a ellos, sea importante para avanzar como sociedad? Mira, ese es un tema bien complejo, ¿ah? Yo creo que de alguna manera la definición que hoy día ya da la Constitución, entre paréntesis, es bastante amplia. O sea, la familia como está hoy día definida en la Constitución no necesariamente pasa por no reconocer otras formas de familias o de uniones. De hecho, no ha sido necesario reformar la Constitución para, por ejemplo, poder avanzar en políticas públicas o en legislación que permita reconocer las realidades de otros tipos de familias, como son las uniones. Claro, en distintos niveles, que ese es el problema al final. Probablemente. Al final una pareja homosexual no tiene la posibilidad de casarse, de tener un matrimonio, menos en la iglesia. Entonces, es ahí el problema que yo trato de... Es una discusión muy profunda, sí, que yo creo que va a generar también una discusión muy profunda y una divergencia, creo, muy profunda dentro de la convención. Y no me cabe ninguna duda que van a haber partidarios de un modelo de familia y otros de modelos de otro de familia. Por lo tanto, yo creo que va a haber que buscar de alguna manera algo que permita reconocer realmente el aporte que hace la familia en general. Si todos sabemos que la realidad es muy distinta. No solo, y fíjate que no solo lo veo por el lado del mundo LGTB que tú mencionas, sino que también la realidad de la familia en distintos estratos socioeconómicos también es distinta, porque la realidad les ha tocado distinta y no por eso uno va como Estado, como Constitución, dejar a esa gente atrás. O sea, no es que hayan por así decirlo, ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y yo creo que eso es la primera obligación que vamos a tener nosotros como constituyentes, de poder de alguna manera establecer igualdad de oportunidades para todos y con un Estado que esté al servicio de las personas, que facilite las cosas, no que intervenga para decir que está bien o que está mal. Francisco, pero también dentro de tus compromisos que tú tienes en tu página web por tu candidatura, hay uno que me llamó mucho la atención, que es sobre el régimen presidencial, en el cual tú dices que se debiese mantener, pero también hablas de que se debería crear una cláusula de salida a conflictos institucionales o políticos del país, dándole el poder al presidente para que disuelva el Congreso. Entonces me llama la atención eso porque al escucharte antes y sobre todo al escuchar a la ciudadanía en las distintas encuestas que hay, es todo lo contrario que quieren. No quieren tanto hiperpresidencialismo y la misma ciudadanía lo pudo ver y se sintió afectada por eso, con el último caso del tercer retiro, en donde se iba a promulgar el proyecto, pero el presidente Piñera envió un requerimiento al TC para que no se promulgase y se vetase, porque finalmente no ocurrió. Pero entonces por eso mismo quisiera preguntarte, ¿no es un poco contradictorio este compromiso con lo que quiere la ciudadanía al momento de ya, mira, tu pregunta es muy válida porque hay mucho de mito con el presidencialismo o el hiperpresidencialismo. No es el mismo régimen presidencial que teníamos a comienzos de los 90 al que tenemos después del 2005 con la reforma de Ricardo Lagos. Primero. Segundo, la gente puede tener la impresión de que a lo mejor hay que hacer ajustes y perfeccionamientos al régimen presidencial, pero tampoco quiere el régimen semipresidencial o uno parlamentario, porque la gente también está muy decepcionada y desencantada de la política. Hoy día el Congreso
está en los últimos lugares de todas las encuestas. Entonces, si tú ves quiénes son los que promueven la idea de un régimen semipresidencial o parlamentario, son los mismos congresistas, es decir, los políticos. ¿Y para qué? Para beneficiarse ellos mismos. Entonces, son ellos los que de alguna manera nos están tratando de pasar gatos por liebre en esta discusión, porque lo que ellos quieren es tener más protagonismo. Y si uno ve, por ejemplo, sin ir más lejos, los ejemplos cercanos, el régimen semipresidencial que hay en Perú, en una semana tuvieron 3 presidentes. Entonces, yo creo que la gente no necesariamente quiere más Congreso, pero puede ser que tampoco quiera tanto más o quiera hacer perfeccionamiento al régimen semipresidencial. Es un equilibrio. Un poquito más equilibrado, claro, probablemente. Pero de ahí a determinar que realmente... O sea, hoy día en la práctica, lo que hemos visto durante los 2 últimos años ha sido un parlamentarismo de facto. Y ha sido precisamente en ese contexto de parlamentarismo de facto donde la percepción de la ciudadanía hacia los políticos ha desplomado, precisamente por lo mismo. Y fíjate que la discusión del tercer retiro de los fondos previsionales, a lo menos más allá de lo que significó, ¿no es cierto?, el debate constitucional, lo que significó el sorpresivo fallo del Tribunal Constitucional, que dejó muchas dudas, en fin, creo que esa discusión deja en evidencia a lo menos a lo menos 2 o 3 ideas. La primera, hay un convencimiento cada vez mayor de la necesidad de proteger el derecho de propiedad. Si la gente se convenció de que sus fondos previsionales les pertenecen y nadie quiere que se los roben, nadie quiere que se los quiten. Al nacionalizarlo como en Argentina. Entonces hay un proyecto hoy día que quiere nacionalizar y nacionalizar los fondos y derogar el sistema AFP, y eso en la práctica significa robarle los fondos previsionales o los ahorros previsionales a todos los chilenos. Ese es uno. Segundo, mantener el régimen presidencial. Si hoy día lo que vimos, y toda la discusión, no solo de los retiros de AFP, sino que en muchas otras iniciativas, hemos visto hasta dónde los parlamentarios han sido capaces de desbordar la Constitución, de actuar irresponsablemente. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿quiero entregarle más atribuciones a una clase política que ha sido irresponsable, populista y demagógica? Yo al menos no. Salvo que modifiquemos el sistema electoral. Y ese es el tercer punto. Si nosotros transitamos, como parte de la discusión constitucional, desde un sistema hoy día proporcional, que lo único que ha generado es polarización, fragmentación, etcétera, en el Congreso, o sea, cero diálogo, ¿no es cierto? Y tenemos las bancadas de los parlamentarios que representan el 1%, etcétera. De hecho, como pequeño dato, perdona que te interrumpa, aquí en el canal hicimos un mini reportaje en la época de las acusaciones constitucionales. Perfecto. Y la oposición, en promedio, en ese tiempo, en ese periodo que fue un año y medio, hacía una acusación constitucional cada 3 meses aproximadamente, que fue lo que nosotros sacamos en los cálculos. Bueno, y no solamente estuvo ese ejercicio, alguien más también, no me acuerdo, pero hicieron el ejercicio de cuántos días le tuvieron que dedicar a su trabajo legislativo a abordar todas esas acusaciones constitucionales. Y si eran cientos de días que uno decía, bueno, pero esa gente podría haber estado legislando a favor de los intereses de la gente, y en vez de eso están, entre comillas, armando acusaciones artificiales que son básicamente show políticos, ¿sabes? Abusando un poco de esas atribuciones que tienen en desmedro de los chilenos. Y lo otro es también el propio rol del Tribunal Constitucional. Ahí también hay mito. Y este caso demostró que toda la discusión en torno a las facultades preventivas del Tribunal Constitucional para, de alguna manera, velar de que no se dicten leyes inconstitucionales, en este caso particular le fue mal al gobierno y le fue bien a la oposición, y nadie de la oposición reclamó contra el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque le favorecía. Entonces, esta es una discusión ideológica. Este caso demostró, el de la AFP, que el Tribunal Constitucional no es un impedimento para aprobar leyes, ni tampoco es un obstáculo para que el Congreso manifieste su voluntad. Entonces, se derivan de todas estas cosas análisis muy interesantes que se van a repetir durante el trabajo constituyente, no me cabe ninguna duda. Sí, durante todos estos años, porque al final son entes reguladores que se van fiscalizando entre sí. Entonces, en ese caso,
hay candidatos que piensan que se debería eliminar el Tribunal Constitucional, pero claro... Pues al final el Tribunal Constitucional es el último dique o muro de contención que tenemos los ciudadanos frente a los abusos de los parlamentarios. Lo que sí hay que regular quizás es la elección de la los manera de elegir, ministros. estoy totalmente de acuerdo, hay que revisar bien. Ahí... No hay modelo perfecto. No, claro. Eso está probado. Pero el que hay ahora no funciona tan Hay bien. que pegarle una buena revisada, ver cómo se hace en otros países del mundo, etcétera. Sí, pero no existe el modelo ideal, eso Claro. hay que tenerlo claro. Oye, Francisco, ya terminando el programa, me gustaría hacerte la última pregunta de cajón ya, sobre todo para la gente que nos ve en la casa. En el Distrito 11, como lo habíamos hablado en la previa, hay una competencia, pero bestial. Por mencionarte algunos nombres, Mariana Elwin, Cristóbal Belolio, Elisa Walker, Marcela Cubillo, Constanza Jue, Constanza Chonstau, que estas dos últimas tienen parecido el nombre nomás por otra cosa. Y por lo mismo quisiera preguntarte para la gente que nos está viendo en la casa, si Francisco Rego llegase a salir candidato a la Convención Constitucional, o si ellos quisieran votar por Francisco Rego, ¿qué se pueden esperar de Francisco Rego? Lo primero que se van a encontrar es con una persona con principios sólidos y con una consecuencia muy clara. Y por lo tanto, eso me lleva a invitarlos a que ya no voten con la calculadora en la mano, como algunos sostienen, sino que realmente voten por quienes ustedes quieran votar. Este fin de semana y después de las elecciones, siempre hay que votar y al final el voto es de propiedad de los ciudadanos y son ellos los que tienen que elegir libremente a partir de la información. Segundo, no van a tener sorpresas conmigo por una sencilla razón. Primero, soy un abogado preparado y capacitado para esto con más de 25 años de experiencia profesional, tanto en el mundo público y en el privado. Por tanto, conozco muy bien el mundo real y no soy un abogado ni de escritorio ni de sala de clases exclusivamente. No tengo nada contra esos profesionales, pero yo he tenido la oportunidad de tener un ejercicio profesional y una actividad profesional muy amplia del mundo real. Tercero, lo que hablábamos al comienzo del programa, mi interés de ser constituyente es genuino, es auténtico y no estoy aquí ni por la plata, ni por el poder, ni por la carrera política como te mencionaba. Lo hago porque lo considero un honor. También me preocupa el trabajo constituyente porque temo que lamentablemente se transforme en una suerte de feria libre, donde haya mucho populismo y demagogia y vendedores de pomadas, porque es muy probable que se repliquen parte de las malas prácticas que haya hoy día en el Congreso en el trabajo constituyente, porque se están aplicando las mismas normas para elegir constituyentes que el parlamentario. Por lo tanto, la realidad del Congreso es muy probable que se refleje también en el trabajo constituyente. Y en ese contexto pueden quedarse muy tranquilos de que yo voy a ser un constituyente que va a aportar no solo experiencia, los 25 años que mencionaba, sino que también seriedad y responsabilidad. Así que esas serían las principales razones por las cuales, más allá de la independencia, porque como tú bien decías, soy un independiente porque no voy apoyado por ningún partido político, pero no soy cualquier independiente, soy un independiente de derecha y me siento muy orgulloso de eso, muy orgulloso. Francisco, quiero darte las gracias por haber estado hoy día en el programa y bueno, desearte las mayores las suertes de aquí a tu futuro laboral. Así que muchas gracias, Gabriel, a ti por la invitación y feliz de estar acá y espero juntarnos, tener la oportunidad de venir a acompañarte nuevamente a conversar sobre distintos temas. Feliz, Francisco, feliz. Así que con esto terminamos y concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. No se olviden de debatir, compartir y comentar en las redes sociales del canal Tendencias Prime, ahí sobre todo por los resultados de estas elecciones que se darán durante este fin de semana. Así que nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.